Bien, buenos días, un abrazo para todos. Estamos listos esta mañana ah, para poder tener esta pequeña reflexión y luego tener un tiempo de oración. Quiero saludar a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por unirse. Hoy estamos en el día número 55 consecutivos de venir en este pequeño momento de oración poniendo nuestra esperanza en Dios. Saludamos a todos en La Tejera, en Perquín, en Jocueitique, en Arambala, en Delicias, acá en la colonia Vistahermosa, en las diferentes colonias de la ciudad. Bueno, a cada uno de ustedes un abrazo. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. A los chicos que están en casa, a los niños que ustedes ahí están en familia, un abrazo. Que abran su Biblia. Romanos 1, 17. Dice la palabra de Dios: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Este texto, escuche bien lo que voy a enseñar. Este tan solo texto, Romanos 1:17, fue una bomba atómica para toda Europa en el siglo XVI. ¿Por qué, hermano Misael? Porque cuando el Espíritu Santo, que es el intérprete fidedigno de la Biblia, llegó sobre la vida de un hombre llamado Lutero, le abrió los ojos espirituales. Y fue esto lo que ocasionó una revolución, un avivamiento de la palabra de Dios en todo el continente europeo. Entonces aquel hombre dijo: el justo por la fe vivirá. El Espíritu le hizo entender el verdadero significado de lo que el mismo Espíritu de Dios había o ha escrito en esta palabra. Y es así como todos en algún momento hemos sabido sobre lo que sucedió en la Reforma en el siglo XVI. Hoy tenemos que vivir con mucha sabiduría. Hoy tenemos que aplicar el principio de una sola escritura. No existen dos Biblias. No existen tres Biblias. Una sola palabra de Dios existe. Mis queridos hermanos, este principio de una sola escritura significa que es la autoridad final sobre ella misma, o la corte de la última apelación en todo lo que se afirma. Cualquier gente puede decir muchísimas cosas, pero la autoridad final es la Biblia. Mis queridos hermanos, hoy podemos escuchar muchas voces, pero usted debe de tener suficiente discernimiento y agarrar su Biblia y verificar si es cierto lo que alguien está diciendo. Si no lleva una prueba fidedigna de la Biblia, no es de Dios, es pura
carnalidad, como decimos en buen salvadoreño. El cristiano de hoy debe de vivir con sabiduría. Usted no puede dejarse llevar por todo viento de doctrina extraña. Usted debe de estar anclado en las promesas de la Biblia. El apóstol Pedro, por dirección del Espíritu Santo, nos enseñó lo siguiente. Pero sabed que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal. Estoy leyendo 2 de Pedro 1, 20 y 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, si en el siglo XVI lo más importante era lo que la Biblia decía, en plena era tecnológica, hoy en nuestro siglo, debemos de aplicar el mismo principio. La regla para todo tiene que ser la Biblia. La profecía más confiable está en la Biblia. Las escrituras no son un asunto de interpretación personal. Las aplicaciones pueden variar, pero el texto debe de significar lo que el Espíritu Santo quiso decir cuando la escribieron y cuando nosotros la leemos o la enseñamos, debe de significar lo mismo que el Espíritu Santo dijo en su momento. Por eso yo les invito hoy a que usted se aferre a las promesas de Dios. La única esperanza de esta sociedad de cambiar el corazón y la mente de los hombres es la palabra de Dios. Y el Evangelio. No hay otra forma. Ni tus palabras ni las mías pueden hacer nada por los hombres. Pero esta palabra, el Evangelio de Jesucristo, tiene el poder de transformar la mente de las personas. Por eso debemos de vivir confiando en estas promesas. Mira, salen muchísimos pensamientos muy buenos, con muy buena intención, pero no cambian el corazón ni la mente de las personas. No los cambian. ¿Qué es lo único que va a producir un cambio en esta sociedad? El Evangelio. He recibido muchísimas preguntas sobre, hoy otra vez vuelven a las redes sociales un montón de apreciaciones sobre lo que viene, sobre lo que significa todo esto de la pandemia. En su momento voy a escribir, estoy terminando el artículo número 2 sobre la falsa profecía 2 que sucedió a principios de abril. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que lo único que debe de estar en tu corazón como una base sólida, como una base confiable, es lo que está en la Biblia. Mira, el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Gálatas y les dijo, si un ángel del cielo viene y les trae un evangelio diferente, no se lo crean. Pablo dice, si el mismo ángel baja del cielo, no le crean. Si les
cambia el evangelio que ya está en la Biblia. Pero el problema es que tenemos muchas personas que se dejan llevar fácilmente de toda palabrería de los hombres. Le dije yo a alguien esta semana, mira que esto y que están hablando de los seises y que están hablando de una antítesis de la marca de la bestia. Mira, vayámonos a la Biblia. Las únicas señales que dio Cristo para nosotros estar erigidos para el día del arrebatamiento están en Mateo. Lo de Apocalipsis tiene algo relacionado, por supuesto, en la profecía. Pero cada quien en su área, le dije. Yo no soy pastor, ni soy científico, ni soy médico, ni tengo especialidad en ningún rama de la medicina. No, mi área es la teología. Y tanto la ciencia tiene que probar lo que dice. Nosotros tenemos que probar lo que decimos con la Biblia. Entonces, déjense de disparates, como decía mi abuelita, y centrémonos en la palabra de Dios y no en la voz de los hombres. Vivan con sabiduría, vivan con inteligencia, vivan con mucho discernimiento, basado en la Biblia. No hay mayor revelación sobre esta tierra como la Biblia. No existe mayor profecía tan auténtica como la Biblia. El Espíritu Santo la inspiró. Así es que, mis hermanos, si la palabra de Dios llevó una revolución en Europa, volvamos nosotros a que la Biblia sea el centro de todo en esta pandemia. A que haya un avivamiento por un deseo, una hambre por la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que cristianos de 20, 30, 40 años no sepan discernir? Eso es preocupante. Porque no estamos leyendo la Biblia. Y cuando te llega uno de esos mensajitos que empiezan a mandar en cadena, te perturbas y te afliges y le pones más interés a las palabras de los hombres que a la palabra de Dios. Entonces, vuélvete a la Biblia. Vuélvete a la Biblia. Aquí están las promesas de sanidad. Aquí están las promesas en la palabra de Dios. De milagros. De redención para los hombres. Quiero concluir para que oremos. Martín Lutero, en el tiempo del siglo XVI, la Biblia estaba encadenada a grandes columnas. Y solo cierto sector élite de la religión tenía acceso a la Biblia. Pero Lutero encuentra la palabra de Dios y Dios lo lleva a Romanos 1:17 y ahí le cambió todo. Ya ustedes conocen la historia muy bien. Un avivamiento de la palabra de Dios como nunca lo ha habido. La palabra de Dios la metían en los sacos de trigo para que llegara a los pueblos, para que la gente tuviera la Biblia. Y juntamente con ese tiempo de la Reforma, Dios en su soberanía hace que un hombre llamado Gutenberg pueda inventar la imprenta. Y hizo eso, y lo primero que salió a luz fue la Biblia en la imprenta.
El plan de Dios es perfecto y empezó a masificarse la palabra de Dios. Porque el poder está en la palabra de Dios, no en los hombres. Hablen la palabra de Dios, reciten la palabra de Dios, apréndase textos de la palabra de Dios, clame al Dios de los cielos. Usted verá milagros y sanidades. Usted mirará respuesta a sus oraciones cuando su confianza esté en la palabra de Dios. Vamos a orar esta mañana y vamos a confiar en estas promesas. Confíen en estas promesas de la Biblia. Dios va a hacer un milagro ahí en tu casa. Dios va a hacer un milagro ahí en tu país, en tu ciudad, en tu cantón. No importa, la palabra de Dios no está presa. Hay poder en el Evangelio. Padre Celestial, tus mandamientos son como la miel. Tus mandamientos son dulce al alma de los hombres. Que haya un deseo vehemente en nuestros corazones de poder meditar, de poder leer tu palabra. Señor, envía tu palabra y serán sanados los enfermos. Señor, envía tu palabra y obra milagros, obra sanidades, resuelve problemas. Ayúdanos a vivir con sabiduría, a vivir con inteligencia, a vivir, Señor, dirigidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, aquellos que están pidiendo dirección, mueve tu mano, Señor. Y obra un milagro maravilloso en sus vidas. Extiende tu mano poderosa. Que haya un deseo de volver a poner la Biblia en primer lugar en nuestras vidas. Que haya un deseo de ser maestros de nuestros propios hijos de la Biblia. Quita toda confusión de aquellas personas que no saben en qué creer. Quita toda confusión y que tu palabra limpie y alimente sus pensamientos. Obra milagros esta mañana, Señor. Aquellos que están esperando la respuesta del examen de COVID, una vez más suplicamos que hayan muchos milagros y salgan negativas.
Dios de los cielos, nos volvemos a tu palabra. Dios de los cielos, que haya un avivamiento, un correr de tu palabra en las vidas, en los pueblos, en las naciones. Que la iglesia vuelva a poner tu palabra en primer lugar sobre nuestros pensamientos. Obra milagros en aquellos hogares que hay una desavenencia. Hay problemas maritales. Mueve tu mano y lleva sabiduría a esos matrimonios para poder arreglar sus desavenencias, para que puedan arreglar sus diferencias. Lleva paz a cada hogar. En el nombre de Jesucristo. Aquellos que dicen, Señor, cambia mi vida. Ya no quiero seguir en la droga, ya no quiero ser un alcohólico. Obra un milagro en estos muchachos. Obra un milagro en estas chicas. Quiebra todo yugo de alcoholismo, de droga. Quiebra, Señor. Tu palabra dice que ha venido para libertar a los cautivos. Haz un milagro en esos jóvenes. Haz un milagro en esas familias. En el nombre de Jesús. Que tu palabra vuelva a ser el centro en nuestros hogares. Que la Biblia sea la máxima autoridad sobre decisiones y conductas en nuestros hogares. Bendice cada familia. Bendice las cocinas de mis hermanas. Que no falte el alimento en esos hogares. Bendice su levantarse, los quehaceres del día a día. Mueve tu mano de bendición sobre sus vidas. Cualquiera sea la necesidad, obra milagros. Esos niños que están teniendo sueños que perturban sus corazones. Esos niños que están viendo cosas. Señor, ahora en el nombre de Jesús, dale paz a esos corazones. Toda influencia negativa sea quitada del corazón de estos niños. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, guarda a nuestros niños. Y obra poderosamente con tu espíritu en sus vidas. Lleva sanidad a esas almas, lleva tranquilidad a sus espíritus.
Que tu palabra sea leída en esos hogares. Que al oír el nombre de Jesús, el ambiente cambia. Porque donde el Evangelio es leído, hay poder, hay cambios. Mueve tu mano de sanidad esta mañana. Abre puertas de trabajo, Señor, sobre la vida de cada familia. Manda la provisión. Tu palabra dice que tú no desamparas tus hijos. Envía, Señor, la provisión. Pero también lleva tranquilidad, lleva paz a cada uno de los hogares. Que nada altere nuestras emociones. Que estemos anclados, confiando en las promesas de tu palabra. Dale paciencia a los hombres. Dale paciencia a las mujeres. Dale paciencia a nuestros hijos. Danos sabiduría para poderlos guiar en un momento como este. Que no reine la ira. Que no reine la bravura. Que no reine la venganza. Ni las malas palabras. Que podamos ser mansos y pacientes en medio de este proceso. Obra milagros en cada uno de los hospitales. Obra milagros en cada país, en cada lugar. Que tu palabra sea la bandera en cada una de nuestras comunidades. En el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Mi amigo, si tú no tienes a Cristo hoy, lanza tu alma sobre el Cordero. Usted dice, hermano Misael, ¿quiere que me cambie de religión? No. La religión no puede ni ha hecho absolutamente nada. Es el Evangelio, es el poder de Jesucristo. Pruébalo. Jesús no te va a defraudar. Permite que Él perdone tus pecados cuando tú te arrepientes y confíes plenamente en Dios. Repite esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, he oído tu palabra y creo que la Biblia es tu voz. Hoy me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Dios y mi Salvador. Perdona mi maldad, límpiame con tu sangre carmesí. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Por Cristo Jesús. Amén. Qué privilegio será conocer de ti. Escríbeme un texto al 77 24 47 12. Hemos recibido a lo largo de estos tiempos de la mañana textos donde me dicen, hermano Misael, yo recibí a Cristo, yo hoy me reconcilié,
Yo hoy vine a los pies de Jesús nuevamente. Ese es el mayor gozo. Que tu alma sea salvada. Un abrazo para todos desde esta tierra maravillosa de Gotera. Que Dios bendiga la tierra cuscatleca. Que Dios bendiga tu país. Que Dios bendiga El Salvador y las naciones. Hasta el día de mañana, 8:45 de la mañana.